Hey YouTube, ¿qué tal estáis? Tenemos que hablar. La situación, aunque parezca que el mercado se está viniendo hacia arriba y está bastante eufórico y estamos muy contentos de poder hacer tremendísimo cachín cachín, no nos podemos olvidar de que no queremos ser cerritos, queremos hacer cachín cachín de vez en cuando, especialmente después de lo que os voy a contar. Sabemos ya que el tercer trimestre no es históricamente un trimestre muy positivo. Si le echamos un vistazo a estas cifras obtenidas de media durante 1980 y 2018, vemos que el primer trimestre, bueno, tenemos una revalorización media del 2,14, el segundo trimestre el 3,24, el tercer trimestre no estamos viendo mal, es un 0,48 y finalmente tenemos el cuarto trimestre como un 4,41, lo cual, bueno, obviamente está bastante bien. Pero ¿qué es lo que tiene este tercer trimestre que no acaba de convencer al mercado, que no acaba de funcionar? Bueno, además de varias cosas, varios datos macroeconómicos y que ya se fue la primera mitad del año y el segundo trimestre o los earnings del segundo trimestre ya nos van a decir cómo van a acabar el año. Muy probablemente todas estas compañías nos dan ya un forward estimate para este mismo año. Hay un mes particularmente que no es muy bueno para el mercado dentro de todos estos 12 meses. Estamos hablando de agosto. Sí, señoras y señores, agosto históricamente no es un mes en el que al mercado le guste acabar verde. Y como ya decíamos en otros vídeos, muchos, y no es broma, muchísimos hedge funds, cuando acaba julio, si el mercado se ha venido más de un 10% hacia arriba desde principios del año hasta julio, suelen venderlo todo, cierran libros y se van de vacaciones, empezando desde cero en septiembre. En este vídeo pues vamos a echarle un vistazo a estas cifras. ¿Qué hay de cierto en que agosto sea un mal mes? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Si deberíamos venderlo todo o si deberíamos vender parte? ¿O qué deberíamos vender? Además de si sí va a ser cierto que en este mes de agosto nos vamos a corregir. Vamos pues a empezar desde el principio. Vamos pues a empezar con un gráfico que me llamaba mucho la atención y que quiero compartir con todos vosotros. Aquí tenemos S&P 500 August Intra-Month Performance desde el 1983 y 2018. No teníamos el del 2019 todavía, es una pena, y obviamente tampoco tenemos el del 2020, aunque no era muy relevante porque el 2020, bueno, no fue un año especialmente normal. No hubo nada de normal desde el 2019. Bueno, como estamos viendo tenemos tres diferentes gráficas, ¿de acuerdo? Tenemos a tres diferentes líneas y me voy a poner aquí para que me veáis y luego me salgo, no os preocupad. Tenemos una línea roja, tenemos una línea azul y tenemos una línea gris que acaba en este 0,32, que no veis, pero ahora sí que visteis aquí. La primera, entonces, la línea azul nos está diciendo arriba un 10% year to date, es decir, desde que empezó el año nos hemos venido un 10% hasta llegar a agosto year to date, hubo 13 años desde el 1983, un poco menos del 10% de year to date, es decir, entre 0 y 10. Y aquí estamos viendo que si el año, desde que empezó el año hasta llegar al mes de agosto, estuvimos hacia abajo, era un año negativo, el mes de agosto, bueno, pues va a tener las rentabilidades que está teniendo o que nos está dando efectivamente la línea roja. Vamos pues a echarle un vistazo lo que nos está contando esta gráfica. Y obviamente esta gráfica no me la estoy inventando yo, son datos adquiridos de todas estas revalorizaciones del mercado entre, como decíamos, 1983 y 2018. Vemos entonces que si el mercado desde enero hasta agosto, hasta finales de julio, estaba en negativo, sus revalorizaciones eran negativas, agosto no era un día malo, no era, digamos, un mes malo. De hecho, agosto de media acaba en un más 1,41%, lo cual esto sería una señal macanuda, sería una señal de estadísticamente o hablando de probabilidad, bueno, hay muchas posibilidades, históricamente hablando, de que agosto sea un mes de tremendo cachín, de que todavía nos vengamos hacia arriba. Esto es si desde que empezamos el año hasta agosto estamos en rojo, el S&P 500, cosa que no es así. Vamos entonces a echarle un vistazo al segundo gráfico, digamos a la línea gris. Borramos todo esto y vemos que la línea gris que nos dice durante 15 años entre 1983 y 2018, si desde enero hasta efectivamente finales de julio o empezar a agosto, el S&P 500 se revalorizó pero menos del 10%, tenemos estas revalorizaciones para el mes de agosto, que como estamos viendo, bueno, acaban en menos 0,32. No son unas revalorizaciones positivas, pero tampoco es una caída tremendísima. Estamos viendo que, bueno, un 0,32 de media durante todos estos años, durante todos estos 25 años, si mal no me acuerdo, 35 años, disculpad, no está nada mal. Está mal, pero no está fatal.
¿Qué va a pasar entonces? El último gráfico, la última línea, como lo vamos a observar ahora, nos dice, sí, el S&P 500 desde que empezó el año tuvo unas revalorizaciones del más del 10%. Entonces, agosto, históricamente hablando, como vemos, tiene un comportamiento bastante similar al comportamiento de menos del 10%, pero sobre todo contra el final, casi prácticamente contra, sí, el 27 de agosto, por ponerle un día más o menos, empieza, digamos, el declive y podemos acabar, o hemos acabado durante estos últimos 35 años, disculpad, hemos acabado en casi un 1% hacia abajo. Esto no quiere decir que siempre haya pasado así, simplemente que es la media. Otra cosa que me gustó mucho encontrar y que quiero compartir con todos vosotros es, bueno, durante los últimos 10 años, bueno, léase del 2016, no es los últimos 10 años, pero bueno, Internet vive para siempre. ¿Cuáles fueron los mejores y peores meses? Y este es un gráfico que, bueno, obviamente, o esto es una tabla de información que obviamente ya ha cambiado, pero me parece muy interesante compartir, echarle un vistazo, quedaros un poco con los 2-3 mejores, los 2-3 peores, porque la historia no es exactamente igual, pero se repite, o vamos, que suena parecido, por así decirlo. Vamos entonces ya. Enero entonces es nuestro peor mes, con una media del 1,7%. Junio es nuestro segundo peor mes, lo recordamos perfectamente. Uy, sorpresa, agosto es nuestro tercer peor mes, con unas revalorizaciones medias del 0,83 durante estos últimos 10 años. En la otra cara de la moneda, que también obviamente tenemos que quedarnos con la historia, en marzo, abril y también tenemos el número 3, me ha desaparecido julio, los tenemos con unas revalorizaciones de 2,7, 2,56 y 1,82 respectivamente hablando. Lo cual, bueno, entendemos que no, agosto no es el peor mes, pero tampoco está obviamente entre los mejores. Pero, ¿qué revalorización tenemos hasta ahora desde que empezamos este mercado, desde que empezamos este año? Bastante, la verdad es que tenemos una revalorización bastante grande. Vamos entonces a querer venirnos hasta aquí, a darle a medir, y vamos a venirnos aquí al 2021, aquí al principio, y vamos a querer poner una cosa más o menos así, hasta aquí arriba. Y vamos, no sé si lo estáis observando, pero bueno, tenemos una revalorización más o menos del 18-19%. Es una revalorización importante. Las posibilidades entonces de que este mes de agosto sean, vamos, las revalorizaciones sean negativas son muy grandes, sobre todo de nuevo teniendo en cuenta este gráfico, que en el tercer trimestre tenemos siempre una sorpresa. Si os fijasteis también, veíamos que normalmente agosto tenía unas revalorizaciones negativas, pero tendían a ser un poco contra el final. Decíamos que estaba justo aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué evento hay importante históricamente que se repita siempre que puede hacer que el mercado se venga hacia abajo justo cuando el mercado está súper caliente, más del 10%? Efectivamente tenemos la reunión de la Fed, Jackson Hole, y aquí es donde la Fed suele tomar decisiones importantes sobre qué va a hacer con la política monetaria. Si va a apretar las tuercas a la economía, subir tipos de interés, dejar de realizar tantas compras como está realizando y que estos, el US 10-year, los yields y de 30 años y de 2 años, vamos, que los bonos empiecen a bajar, revalorizaciones o rentabilidades, yields de los bonos empiecen a subir, lo cual contraerá prácticamente la mayor parte del mercado. Con lo cual ahí es donde podremos tener tranquilísimamente nuestras grandes correcciones. También tenemos que darnos cuenta de otro detalle muy importante, que todavía no hemos tenido una corrección desde que abrió el mercado hasta que cerró el mercado del más del 5% en un día. E históricamente, no sé si hubo algún que otro año que no la tuvimos, pero históricamente esto no falla. Una corrección del 5% de un día para otro la tuvimos siempre. E incluso del 10%, las posibilidades viene uno de cada año y medio. Sí, la última gran corrección la teníamos en el 2019, el 2020 no tuvimos una grandísima corrección del 10%, así que tampoco estaría mucho de más que tuviésemos otra gran corrección. Y esto tampoco es para deciros, hey, venderlo absolutamente todo, nos vamos hacia el sur, para nada. Soy alguien que creo que todavía al mercado, a la economía estadounidense le queda mucho por venir y vamos a vivir una década de los años 20 tremendísima, donde probablemente, no me quiero estirar, pero si desde el 2010 hasta el 2020 prácticamente vivimos un bull run de 10 años, no me extrañaría nada que esto marcase, este 2019 marcase, en febrero, marzo del 2019 marcase el inicio de otro tremendísimo bull run, marcase el inicio de los roaring 20s, de los grandes años 20 de nuevo económicamente hablando, y también para la bolsa, porque como estamos viendo, la economía está creciendo a un ritmo tremendísimo con todas estas ayudas que tenemos. Sí tenemos la inflación, sí tenemos problemas de
empleo, pero bueno, son transitorios, como efectivamente dice Jay Powell, y no nos queremos poner enfrente de la Fed. También, y antes de acabar el vídeo, os tengo que recordar una cosa muy importante, por si acaso no habéis visto otros vídeos míos y os suena algo por el estilo. Tenemos que recordar que hay, digamos, ciertos eventos importantes este mes. El primero, entonces, que está pasando ahora mismo, lo vamos a poner de nuevo, vamos a ponerlo en azul. Lo primero que está pasando es que tenemos nuestra variante Delta, que todavía está alcanzando máximos cada vez más altos en Estados Unidos. No hemos llegado todavía a unos máximos, pero como vemos, bueno, aquí lo tenemos, estamos a unos 135 al día. En Inglaterra ya han empezado a bajar y digamos que Estados Unidos tiene una población más o menos más vacunada, de hecho, que Inglaterra, además que estas están utilizando soluciones de ARN mensajero, que suelen ser más efectivas con esta nueva variante Delta. Así que sí, quizás ahora estamos viendo cierto miedo en el mercado, pero creo que esto se va a acabar corrigiendo y vamos a vivir una contrarrotación. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un plan de infraestructura. Este plan de infraestructura va a acabar ayudando muchísimo y de sobremanera al mercado, sobre todo a todas aquellas acciones que, bueno, tienen más sensibilidad a que el gobierno les lance dinero para construir. Hablamos de industriales, hablamos de materias primas, hablamos también de energía, aunque también esto va a tener mucho que ver con la nueva variante y que esto se venga hacia abajo, etcétera, etcétera. Pero no creo que ahora mismo que estamos viendo Big Tech y por lo general Tech funcionar, y creo que va a seguir funcionando durante varios meses, sobre todo cuando la Fed empiece a apretar, no creo que esta contrarrotación nos venga tan solo contra un lado. Creo que ambas van a ir rotándose poco a poco, pero se van a seguir subiendo. Y finalmente tenemos que darnos cuenta que, como decíamos, bueno, tenemos a nuestra señora Fed y esta puede ser, digamos, nuestra estrella de la muerte. Esta puede ser la que nos acabe volcando todo. No creo que Delta nos dé problemas de aquí a 2-3 semanas. No creo que obviamente infraestructura nos dé problemas. Esto ya está casi pasado, quizás hoy, quizás mañana, esta semana. Muy probablemente acabaremos escuchando y acabaremos viendo cuál es el plan de verdad. La Fed y en Jackson Hole casi que es lo que más me preocupan ahora mismo. Por una parte tenemos una Fed que no quiere dejar de comprar activos del Estado. Por otra parte tenemos una Fed que quiere pararlo ya e incluso quiere adelantarse a empezar a subir tipos de interés. Veremos entonces quién tiene razón y si no tienen que tirar del freno de mano. Si no tienen que tirar del freno de mano y podemos frenar poco a poco, podemos vivir unos 10 años en el mercado macanudísimos con una corrección que otra de por medio, una oportunidad siempre de compra. Ya sabéis que para mí las correcciones no son cambios de tendencia. Aquí esto no se acaba, señores, esto acaba de empezar. Vamos a vivir tranquilísimamente otros 10 años muy alcistas, así que una corrección para mí significa oportunidad, significa que tenemos que tener cash. Tenemos que tener efectivo en nuestro portfolio, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la parte de la Fed que dice que no, tenemos que dejar de comprar ya activos, tenemos que subir tipos de interés, tenemos que, oh Dios mío, la inflación se nos va a disparar o la inflación sigue disparándose, el GDP empieza a estancarse, empieza a bajar. Estas son situaciones que nos pueden llegar a preocupar un poco más y ahí sí que quizás el mercado se puede acabar y nos puede acabar dando esta corrección del 5, 10, incluso algunos analistas están diciendo 15%. Indistintamente, estas pequeñas correcciones no me espero que sean nada más que eso, correcciones bastante flashy y que sean oportunidades de comprar. Dicho todo esto, y antes de acabar el vídeo, por si no nos ha quedado claro, no recomiendo vender todas nuestras posiciones, pero tampoco recomiendo ser un cerdito. Repito, si tenemos posiciones, por ejemplo, léase de AMD, que la teníamos desde los 70 y pico y ahora se está viniendo a estos 113 y todavía no hemos recortado posiciones, no quiero decir que AMD no siga subiendo, pero quiero decir que no tenemos que ser cerditos. Después de un movimiento así tenemos que recortar. Si, por ejemplo, hemos entrado en Atlas ayer cuando hablábamos de ella y hoy tenemos un 5% o pudimos venderlo un 13%, no tenemos que ser cerditos, tenemos que soltar posiciones, ¿de acuerdo? El mercado tiene esto de bueno, el mercado se viene hacia arriba, pero hay veces que se viene hacia abajo. Es bastante normal vender cuando el mercado se viene hacia arriba y comprar cuando el mercado se viene hacia abajo. Si también tenemos un portfolio diversificado y ciertas posiciones de tecnología o ciertas posiciones, como estamos viendo ahora, un poco de reopening o healthcare se están viniendo hacia arriba versus otras posiciones un poco más más sensibles a reopening, más, por ejemplo, tenemos aquí un Transocean, tenemos energía,
tenemos Win Resorts, tenemos efectivamente todas estas acciones que están viniendo hacia abajo. No sería mala oportunidad de vender las que se vienen hacia arriba, recoger algo de cash y ponerlo a trabajar en estas posiciones donde hay miedo, porque pronto podremos tener esta contrarrotación de nuevo y podremos realizar el mismo movimiento a la inversa. Dicho todo esto, señoras y señores, espero que como siempre hayan disfrutado de este vídeo. Si es así, no se olviden de darle a ese botón de suscribirte, campanita, botón de me gusta. No se olviden también de echarle un vistazo al primer link en la descripción del vídeo, donde tenemos la oportunidad de unirnos a nuestro grupo privado Discord, donde efectivamente compramos, vendemos, cuánto compramos, cuánto vendemos y gestionamos todos juntos. Bueno, no lo gestionamos todos juntos, lo gestiono yo, pero yo os explico lo que estoy gestionando y por qué lo estoy gestionando, un portfolio de aproximadamente $100.000 a día de hoy. Y con esto, señores y señores, como ya les he dicho, espero que les haya gustado este vídeo y me despido. Hasta la próxima.